La organizadora me puso la mano en el pecho justo cuando estaba a punto de dar el último paso hacia la mesa principal y dijo que por instrucciones de mi hijo la mesa familiar estaba llena y que podía sentarme en la cocina. Lo dijo en voz clara, sin bajar el tono, frente a más de 300 personas que dejaron de conversar por un segundo. La música siguió sonando, pero algo se rompió en el aire. Sentí cómo las miradas se me clavaron en la espalda y en la cara. Miré hacia la mesa elevada y ahí estaba él, mi hijo, con el saco bien planchado y la copa en la mano. Nuestras miradas se cruzaron apenas un instante y luego desvió los ojos como si yo fuera una desconocida. Sonreí sin mostrar los dientes. Sentí el calor subirme al cuello. Algo dentro de mí se resquebrajó en silencio y supe que esa noche no iba a ser como yo la había imaginado. Había llegado a la fiesta de 15 años de mi nieta con el corazón apretado, pero contento. No todos los días una ve a su nieta cumplir 15. No todos los días una entra a un salón tan grande con luces que parecen estrellas y mesas que brillan más que la plata. Me había arreglado despacio, con cuidado, como lo hacemos las mujeres, que ya sabemos que la prisa no arregla nada. Me puse un vestido sencillo, azul oscuro, bien cortado, de esos que no gritan, pero tampoco piden permiso. Me peiné yo misma frente al espejo, recordando otras fiestas, otras casas, otros tiempos. Me miré y vi a una mujer mayor, sí, con las manos marcadas por los años, pero también vi a una abuela digna, una madre que había hecho lo que pudo y más. Cuando entré al salón sentí ese golpe de aire frío y perfume caro que siempre tienen estos eventos. La música estaba alta, la gente reía, los meseros caminaban rápido con charolas llenas. Todo estaba pensado para verse. Perfecto para impresionar. Busqué con la mirada a mi nieta y la vi de lejos, hermosa, nerviosa, rodeada de amigas. Quise acercarme, pero antes quise ir a la mesa familiar, al lugar donde se supone que va la abuela, donde se supone que va la madre, al lugar que durante años fue mío sin que nadie lo discutiera. La mesa principal estaba en una tarima decorada con flores blancas y centros que parecían demasiado grandes. Ahí estaban sentados mi hijo, su esposa, algunos amigos que yo apenas conocía y personas que nunca había visto en mi vida. Gente importante. Según él, gente que hablaba fuerte y reía más fuerte. Todavía había espacios, vi sillas ocupadas por desconocidos y entendí incluso antes de que la organizadora me detuviera que yo no estaba contemplada. Cuando la mujer me cerró el paso y dijo lo que dijo, sentí primero incredulidad, luego vergüenza, luego una tristeza seca que no daba ganas de llorar, sino de quedarse muy quieta, como si cualquier movimiento fuera a empeorar las cosas. Alguien cerca tosió, otra persona murmuró algo. Yo asentí con la cabeza sin decir nada, no porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese momento hablar me parecía inútil. Quise pensar que era un error, que tal vez no habían contado bien, que en cuanto mi hijo me viera levantarse para hacerme un lugar, pero no pasó él. Siguió hablando con un hombre a su derecha, levantó la copa, brindó, rió. Me ignoró con una facilidad que dolía más que cualquier grito. La organizadora repitió que podía pasar por atrás, que en la cocina había una mesa para el personal, que ahí estaría más cómoda. Lo dijo con una sonrisa tensa, de esas que no llegan a los ojos. Sentí que me hablaba como se le habla a alguien que estorba, alguien que hay que mover de lugar sin hacer ruido. Por un segundo pensé en darme la vuelta e irme. Pensé en tomar un taxi, regresar a mi casa y fingir que nada de esto había pasado. Pensé en mi nieta y en su cara. Si yo desaparecía sin avisar, pensé en lo mucho que le había hablado de esta fiesta, en cómo me pidió que fuera, en cómo me abrazó esa mañana antes de arreglarse. Y entonces supe que no me iba a ir, no así, no en silencio. Respiré hondo. Sentí el aire frío bajar hasta el pecho. Acomodé mi bolso en el hombro y asentí de nuevo. Dije que estaba bien, que no había problema, que no quería causar molestias. La organizadora pareció aliviada. Dio media vuelta y señaló el camino hacia la parte trasera del salón. Yo caminé despacio con la cabeza en alto, sentía las miradas seguirme.
algunas con lástima, otras con curiosidad, ninguna con respeto. Mientras avanzaba, recordé muchas cosas. Recordé cuando mi hijo era pequeño y se escondía detrás de mis piernas en las fiestas familiares. Recordé cuando me prometió que siempre me iba a cuidar. Recordé las veces que le presté dinero sin preguntar, las veces que callé para no incomodarlo, las veces que me senté en la orilla para que él brillara. Pensé en todo eso mientras caminaba hacia la cocina, como si ese fuera mi lugar asignado. El ruido cambió cuando crucé las puertas batientes. Atrás quedó la música adelante. Estaban los sonidos metálicos, las voces cortas, el ritmo rápido de la cocina. El olor a comida caliente me envolvió de inmediato. No era un olor desagradable, al contrario, era un olor conocido reconfortante, un olor que me hablaba de trabajo, de manos ocupadas, de cosas reales. Un mesero pasó junto a mí, cargando platos. Me miró un segundo más de lo normal, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Seguí caminando. La organizadora me señaló una mesa pequeña, al fondo cerca de una pared. Una mesa que no estaba puesta para una abuela, sino para alguien que come deprisa y se va. Me senté sin hacer ruido. Dejé el bolso en la silla. Apoyé las manos sobre la mesa y miré alrededor. Vi a hombres y mujeres trabajando sin parar. Vi concentración, vi cansancio, vi eficacia. Nadie ahí estaba fingiendo nada. Nadie ahí estaba para lucirse. Y algo dentro de mí empezó a acomodarse de otra manera. Un joven se acercó con un vaso de agua y me dijo: «Señora», con respeto. Me preguntó si necesitaba algo más. Negué con la cabeza. Él dudó un segundo y luego dijo algo en voz baja. Dijo: «Usted es la clienta, ¿verdad?». Lo dijo como quien confirma algo importante. Lo miré sin responder. Él se puso rojo, pidió disculpas y se fue rápido. Me quedé sola con ese comentario dando vueltas en mi cabeza. La clienta, repetí. Para mis adentros pensé en los papeles que había firmado en los depósitos. En las llamadas pensé en cómo muchas veces el poder no se sienta en la mesa principal. Pensé en cómo mi hijo creía que mandarme a la cocina era castigarme, aislarme, hacerme pequeña. Apoyé la espalda en la silla. Cerré los ojos un momento y escuché el ritmo de la cocina. Sentí algo parecido a la calma. No una calma dulce, sino una calma firme, de esas que llegan cuando una deja de esperar algo de los demás. Abrí los ojos y supe que esa noche apenas estaba comenzando y que si mi hijo había decidido borrarme de su mesa, yo iba a aprender a moverme desde otro lugar, desde un lugar que él todavía no veía. Me quedé ahí sentada esperando sin prisa, dejando que el ruido siguiera, dejando que la fiesta avanzara, sin mí, con la certeza silenciosa de que mandar a alguien a la cocina no siempre es quitarle poder. A veces ese es devolverlo a su territorio, y ahí, en ese territorio, yo sabía exactamente cómo moverme. El trayecto hasta el salón se me hizo más largo de lo normal, no por el tráfico, sino por ese nudo silencioso que se me instaló en el pecho desde que cerré la puerta de la casa. Me acomodé el bolso sobre las rodillas, alicé con cuidado la tela de mi vestido azul oscuro y miré por la ventana del taxi cómo la ciudad seguía su ritmo indiferente. Vendedores ambulantes en las esquinas, parejas jóvenes riendo sin pensar en el mañana, mujeres de mi edad caminando con bolsas del mercado, cada una cargando su propia historia. Era la fiesta de 15 años de mi nieta Lucía, y yo había esperado ese día con una mezcla de ilusión y cansancio. Ilusión porque verla crecer siempre me había dado sentido cansancio, porque todo el peso de esa celebración había caído sobre mí desde el principio, aunque nadie lo dijera en voz alta. Yo pagué el salón, la música, el vestido, el pastel, cada flor que adornaba las mesas. Lo hice como siempre, en silencio, convencida de que así se cuida a la familia, dando sin pedir aplausos. Mientras el taxi avanzaba, recordé la llamada de mi hijo Daniel semanas atrás, su voz apurada diciéndome que no me preocupara por nada, que él se encargaría de la organización, que yo solo tenía que llegar y disfrutar, que ya había hecho bastante durante todos estos años. Quise creerle, quise pensar que por una vez alguien me estaba cuidando a mí, que no tendría que resolver problemas ni dar instrucciones,
que solo sería la abuela orgullosa sentada al lado de su nieta. Al llegar al salón de eventos Las Magnolias, el ruido de la música se escapaba hasta la calle. Pagué al chofer, bajé despacio cuidando mis rodillas y respiré hondo antes de entrar. El lugar estaba iluminado como un palacio, luces blancas, reflejándose en pisos brillantes, arreglos florales exagerados, meseros corriendo de un lado a otro con charolas llenas. Todo era bonito, caro, impecable, todo pagado con mis ahorros de años de trabajo. Caminé hacia la entrada, con paso firme saludando a conocidos que me sonreían con cortesía, algunos con sorpresa, como si no esperaran verme ahí. Me pregunté por qué, pero no le di importancia. Busqué con la mirada a Daniel, quería verlo antes de entrar al salón principal, decirle que todo estaba hermoso, que Lucía se veía preciosa, que estaba orgullosa de él. No lo vi. En cambio, una mujer joven vestida de negro con un auricular en la oreja y una carpeta apretada contra el pecho, se colocó frente a mí con un gesto seco. Me dijo mi nombre sin levantar la voz, como si estuviera dando una orden, y me pidió un momento. Asentí pensando que quizá había algún detalle que resolver, algo que firmar alguna pregunta de último momento. Me explicó que la mesa familiar estaba completa, que no había lugar para mí ahí, que eran instrucciones directas de mi hijo. Sentí que el aire se me fue de los pulmones. Por un segundo pensé que no había escuchado bien, que debía tratarse de un error. Le dije que yo era la madre del anfitrión, la abuela de la festejada, que mi lugar estaba con ellos. La mujer repitió lo mismo con una sonrisa tensa, señalando discretamente hacia una puerta lateral que llevaba a la cocina. Dijo que ahí estaría más cómoda, lejos del ruido, que podría comer tranquila. Cada palabra me caía como una bofetada suave pero constante, de esas que no dejan marca visible pero duelen por dentro. Miré alrededor. Algunos invitados nos observaban fingiendo no escuchar, otros sin disimular la curiosidad. Busqué a Daniel entre la gente y lo vi de pie junto a la mesa principal, riendo con sus amigos, levantando una copa. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo, y él desvió la mirada como si no me hubiera reconocido. Ese gesto me dolió más que las palabras de la organizadora. Caminé unos pasos hacia la mesa principal, intentando acercarme, pero la mujer volvió a interponerse. Me dijo que por favor no hiciera esto más difícil, que eran órdenes claras. Sentí cómo me ardían los ojos, pero me negué a llorar ahí frente a todos. Enderecé la espalda, apreté el bolso con fuerza y asentí. No dije nada más. Di media vuelta y caminé hacia el pasillo que conducía a la zona de servicio. Cada paso me pesaba como si llevara años encima. Al cruzar las puertas el ambiente cambió de golpe. El ruido elegante del salón se convirtió en el caos organizado de una cocina industrial, olores de comida caliente, voces apresuradas, vapor, saliendo de ollas enormes. Me detuve junto a una pared intentando recuperar el aliento. Nadie me miraba con desprecio, ahí nadie me empujaba. Los meseros seguían su trabajo sin cuestionar mi presencia. Pensé en lo irónico de la situación. Me habían mandado al lugar que yo conocía mejor que nadie. Durante más de 30 años trabajé organizando banquetes, alimentando fiestas ajenas, resolviendo problemas antes de que se notaran. Reconocí los uniformes del servicio de catering y un recuerdo antiguo se encendió en mi memoria. Yo conocía a esa empresa. Había trabajado con su dueño cuando apenas empezaba. Sabía cómo funcionaban, sabía quién firmaba los contratos, sabía quién tenía la última palabra cuando algo no salía como se esperaba. Apoyé la espalda contra la pared fría y cerré los ojos un momento. No sentía rabia, sentía una claridad extraña, como si algo dentro de mí se hubiera acomodado de golpe. Pensé en todas las veces que me quedé callada para no incomodar, en las humillaciones pequeñas que fui tragando por amor, en cómo confundí la paciencia con la renuncia. Abrí los ojos y miré mis manos. Eran manos viejas con manchas y arrugas, pero firmes. Con esas manos había trabajado, había criado, había pagado cuentas y había sostenido a mi familia cuando nadie más lo hizo. Nadie tenía derecho a esconderme en una cocina como si fuera un estorbo. Saqué el teléfono del bolso.
Lo sostuve un momento antes de marcar escuchando el ruido del salón a lo lejos, imaginando a mi hijo sonriendo sin saber lo que estaba a punto de cambiar. No sentí miedo, sentí una calma pesada, decidida. Marqué un número que conocía de memoria, aunque no lo usara desde hacía años. Mientras esperaba que contestaran, respiré hondo y me dije a mí misma que ya era suficiente, que esta vez no iba a tragarme el dolor ni a sentarme donde otros decidieran. La llamada se conectó y escuché una voz conocida al otro lado. Dije mi nombre con firmeza y supe en ese instante que la noche apenas comenzaba y que nada volvería a ser igual. La voz al otro lado del teléfono tardó apenas un segundo en reconocerme, y ese segundo fue suficiente para confirmar que no estaba equivocada. Me llamó por mi nombre con un respeto que hacía años no escuchaba, y me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que no lo estaba, y mientras hablaba sentí cómo mi espalda se enderezaba sola, como si mi cuerpo recordara quién fui antes de convertirme solo en la abuela que paga y se hace a un lado. Me moví despacio entre las mesas de acero de la cocina, buscando un lugar donde nadie escuchara mi conversación, aunque en realidad ya no me importaba demasiado. El ruido de platos, el vapor de las ollas y las órdenes gritadas por el jefe de cocina me resultaban familiares, casi reconfortantes. Ahí nadie fingía sonrisas, ahí todo era trabajo real. Le expliqué con calma lo que acababa de pasar, que me habían pedido sentarme en la cocina porque, según mi hijo, la mesa familiar estaba llena. No levanté la voz, no exageré, no hizo falta. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea y supe que estaba entendiendo más de lo que yo decía. Me preguntó si estaba segura de lo que quería hacer y le respondí que sí, que estaba cansada de pedir permiso en mi propia vida. Colgué sin despedirme demasiado y guardé el teléfono en el bolso. Me quedé de pie unos segundos observando a los meseros que iban y venían cargando charolas jóvenes, concentrados en no cometer errores ajenos al drama que se cocinaba fuera de esas paredes. Pensé en mi hijo, en cómo había aprendido a moverse en ese mundo de apariencias sin preguntarse quién sostenía el escenario desde abajo. Respiré hondo y caminé hacia la puerta que daba al pasillo lateral. No quería esconderme más. Al asomarme vi que el salón seguía lleno, la música sonaba fuerte y las luces brillaban como si nada hubiera pasado. Me acomodé el vestido y salí caminando despacio con la cabeza en alto. Algunos invitados me miraron con sorpresa al verme salir de la zona de servicio. Otros apartaron la vista incómodos. Caminé sin prisa, no tenía a dónde correr. Vi a mi nieta en el centro de la pista rodeada de amigas riendo sin darse cuenta de nada. Su risa me atravesó el pecho no por ella, sino por todo lo que había sacrificado, creyendo que así la protegía. Me acerqué a la mesa principal. Esta vez nadie me detuvo, quizá porque la organizadora estaba ocupada resolviendo otra cosa, o quizá porque ya no me veía como una amenaza. Mi hijo Daniel estaba ahí hablando animado con una copa en la mano. Toqué suavemente su brazo. Se giró sorprendido y por un instante vi algo parecido a la culpa cruzarle el rostro. Me preguntó qué hacía ahí con ese tono entre nervioso y molesto que siempre usaba cuando algo se salía de su control. Le respondí que solo quería sentarme un momento, que necesitaba hablar con él. Miró alrededor incómodo y me pidió que esperara, que luego hablábamos. Ese luego me sonó tan conocido que casi me reí. No insistí. Me di la vuelta y busqué una silla vacía cerca de una columna. Me senté ahí sola observando. Nadie se acercó, nadie me ofreció nada. El tiempo parecía avanzar más lento desde ese lugar. Me pregunté cuántas veces había estado así, presente pero invisible. La música bajó de volumen de repente y un murmullo recorrió el salón. Vi a varios meseros detenerse, mirarse entre ellos, llevarse la mano al auricular. Algo estaba pasando. Daniel frunció el ceño y llamó a la organizadora con un gesto impaciente. Ella apareció corriendo, hablando rápido, señalando hacia la cocina. La música se cortó por completo. El silencio cayó pesado e incómodo. Algunos invitados aplaudieron pensando que era parte del programa,
Otros se miraron confundidos. Yo permanecí sentada sintiendo cómo el pulso me golpeaba en las sienes. No era nervios, era anticipación. Un mesero se acercó a la mesa principal y comenzó a retirar copas. Luego, otro hizo lo mismo en una mesa cercana. Los invitados protestaron, alguien levantó la voz preguntando qué pasaba. Daniel se puso de pie molesto exigiendo explicaciones. Yo observaba todo con una calma que me sorprendía a mí misma. La organizadora se acercó a mi hijo y le habló al oído. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la seguridad se le desmoronaba en segundos. Buscó con la mirada al salón entero hasta que me encontró a mí. Nuestros ojos se cruzaron otra vez, pero esta vez no apartó la mirada. Caminó hacia mí con pasos rápidos, visiblemente alterado. Me preguntó qué estaba pasando, por qué el servicio se había detenido. Le respondí que no lo sabía con certeza, que quizá había algún problema con el contrato. Me pidió que no bromeara, que había invitados importantes, que esto era un desastre. Lo escuché sin interrumpir como tantas veces lo había hecho cuando era niño, y se quejaba de cosas que yo arreglaba en silencio. Le dije que estaba cansada, que me había dolido lo que había pasado al llegar, que no entendía por qué me había mandado a la cocina. Se quedó callado unos segundos mirando al suelo. Dijo que no era personal, que solo quería que todo saliera perfecto, que había demasiada gente. Esas palabras me dolieron más que el desprecio abierto porque venían envueltas en excusas. Antes de que pudiera responder, el dueño del servicio de catering apareció en el salón. Se acercó directo a mí, ignorando a mi hijo, y me preguntó en voz alta si confirmaba la cancelación del servicio. El murmullo se convirtió en silencio absoluto. Todos escuchaban. Daniel abrió la boca sorprendido, pero no dijo nada. Asentí despacio. Dije que sí, que confirmaba, que el servicio se retiraría de inmediato. Sentí todas las miradas encima, algunas de incredulidad, otras de juicio. Daniel me miró como si no me reconociera. Me preguntó cómo podía hacerle eso, cómo podía arruinar la fiesta de su hija. Le respondí que nadie había arruinado nada, que las decisiones tienen consecuencias y que yo ya no estaba dispuesta a ser invisible. El dueño del catering dio la orden y los meseros comenzaron a retirarse. El salón se llenó de ruido, de protestas, de voces alteradas. Yo me levanté con cuidado, sin prisa. Caminé hacia la salida lateral, no para esconderme, sino para respirar. En el pasillo me apoyé un momento contra la pared. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente clara. Sabía que esto no había terminado, que lo más difícil estaba por venir. Escuché pasos detrás de mí. Era Daniel. Me alcanzó y me pidió que habláramos, que arregláramos esto, que pensara en su hija. Lo miré a los ojos. Le dije que siempre pensaba en su hija, que por eso había hecho tanto durante años, pero que también tenía que pensar en mí. Que no se puede construir una familia pisando a alguien para quedar bien con los demás. No gritó, no lloró, solo se quedó ahí en silencio. Regresé al salón unos minutos después. La música no había vuelto, el ambiente era tenso, incómodo. Me senté otra vez cerca de la columna observando cómo la fiesta se desmoronaba sin que yo hiciera nada más. Sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. No era venganza lo que sentía, era el peso de una verdad que por fin había salido a la luz. Miré a mi nieta, que ahora me buscaba con la mirada confundida, asustada. Le sonreí con suavidad, intentando decirle sin palabras que todo estaría bien, aunque ya no fuera como ella imaginaba. El ruido volvió poco a poco, conversaciones nerviosas, risas forzadas, gente levantándose de sus lugares. Me quedé sentada quieta esperando. Sabía que la noche aún guardaba más, que no todo se resolvería ahí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa por arreglarlo todo. Dejé que las cosas siguieran su curso, consciente de que a veces hay que dejar que el caos hable para que alguien escuche. Mientras observaba el salón desde mi rincón, entendí que había cruzado una línea invisible y que ya no había vuelta atrás. No sabía cómo terminaría esa noche, ni qué precio tendría que pagar después, pero algo dentro de mí estaba seguro de una cosa.
Ya no iba a sentarme donde otros decidieran. Y esa certeza me acompañó mientras las luces seguían encendidas y la fiesta, sin darse cuenta, comenzaba a apagarse. El murmullo del salón se volvió más espeso, como si el aire mismo estuviera cargado de incomodidad. Ya no había música que tapara las miradas ni copas levantadas para fingir alegría. La gente hablaba en voz baja, algunos se levantaban de sus sillas sin saber muy bien qué hacer, otros revisaban el celular como buscando una salida elegante a una situación que nadie esperaba. Yo seguía sentada con las manos juntas sobre el bolso, sintiendo el latido firme en las muñecas, consciente de cada respiración. Daniel se movía de un lado a otro, intentando controlar algo que ya no estaba en sus manos. Lo vi hablar con la organizadora, gesticular, llevarse la mano a la frente. Por primera vez en mucho tiempo no corrí a su lado para ayudarlo. Me quedé donde estaba observando, dejando que enfrentara el resultado de sus propias decisiones. Esa distancia me dolía, pero también me sostenía. Mi nieta Lucía se acercó poco a poco. Caminaba despacio como si temiera interrumpir algo sagrado. Se detuvo frente a mí y me miró con esos ojos grandes que siempre heredó de su padre, llenos de preguntas que no se atrevía a formular. Me tomó la mano con cuidado. Sentí sus dedos fríos sobre mi piel. Me preguntó en voz baja por qué la fiesta estaba rara, por qué la música se había detenido, por qué la gente parecía molesta. No supe qué decirle, sin cargarla con un peso que no le correspondía. Le respondí que a veces los adultos cometemos errores y que esas cosas pasan, que no era su culpa. Asintió sin estar del todo convencida y se quedó a mi lado en silencio. Esa cercanía me devolvió algo de calma. Pensé en todas las veces que hice cosas por amor, creyendo que así evitaba el dolor sin darme cuenta de que solo lo postergaba. Miré alrededor y reconocí a varias mujeres de mi edad, algunas conocidas, otras no tanto. Varias me observaban con una mezcla de curiosidad y respeto nuevo, como si de pronto me vieran de otra forma. No con lástima, sino con reconocimiento. Daniel volvió a acercarse. Esta vez su voz era más baja, menos firme. Me pidió que habláramos afuera, que necesitaba entender que esto se le había ido de las manos. Lo miré sin dureza, pero tampoco con la suavidad de antes. Le dije que podíamos hablar, pero no en ese momento, no ahí, no frente a todos. Asintió derrotado y se alejó otra vez. La organizadora anunció algo por el micrófono, una explicación vaga sobre problemas técnicos. Pidió paciencia. Nadie aplaudió. El ambiente se volvió pesado. Algunos invitados comenzaron a despedirse, inventando excusas, otros se quedaron por compromiso. Yo sentía el cansancio acumulado en los hombros, pero también una claridad que no me abandonaba. Me levanté despacio y caminé hacia la salida lateral. Lucía me siguió con la mirada, pero no vino conmigo. Quise darle espacio, no jalarla a mi lado como antes. En el pasillo el ruido del salón se amortiguó. Me apoyé un momento contra la pared, cerré los ojos y respiré hondo. Sentí las piernas temblar, apenas no de miedo, sino de todo lo que había contenido durante años. Pensé en mi casa, en la mesa de la cocina donde tantas veces comí sola, mientras los demás salían en las noches de insomnio, haciendo cuentas para que nada faltara. Pensé en mi esposo, en lo que me habría dicho si me viera ahora. No sentí culpa. Sentí algo parecido al orgullo mezclado con tristeza. Escuché pasos y levanté la cabeza. Era una mujer mayor, una tía lejana de la familia, que se me acercó con cautela. Me dijo en voz baja que admiraba mi valentía, que ella nunca se había atrevido a poner un alto. Me apretó la mano y se fue sin decir más. Ese gesto pequeño me sostuvo más de lo que ella imaginaba. Regresé al salón. La fiesta seguía, pero ya no era una fiesta. Era una reunión incómoda que se deshacía poco a poco. Me senté de nuevo cerca de la columna. Lucía volvió a acercarse y se sentó a mi lado. Apoyó la cabeza en mi hombro sin decir nada. La rodeé con el brazo y la abracé suave, sin promesas, sin explicaciones. Daniel nos observaba desde lejos. Ya no había reproche en su mirada, había confusión, quizá miedo.
Yo no hice ningún gesto para llamarlo. Sabía que ese acercamiento, si llegaba, tendría que nacer de él. No estaba dispuesta a perseguirlo más. El tiempo pasó lento. La luz del salón seguía encendida, pero algo se había apagado entre nosotros. Y aún así, sentí que por primera vez no estaba perdiendo algo, sino dejando atrás una carga que ya no podía seguir llevando sola. Me quedé ahí en silencio, acompañando a mi nieta, mientras la noche avanzaba y la historia entre mi hijo y yo entraba en un punto del que ya no se podía regresar igual. El salón comenzó a vaciarse con una lentitud incómoda, como cuando nadie quiere ser el primero en irse, pero todos saben que ya no hay nada que celebrar. Las sillas se arrastraban con un ruido seco. Los meseros recogían sin entusiasmo lo poco que quedaba en las mesas y las conversaciones se apagaban en murmullos breves. Yo seguía sentada con Lucía apoyada en mi hombro, sintiendo su respiración irregular, todavía cargada de confusión. Cuando ella se levantó para ir con unas amigas, me quedé sola otra vez. No sentía abandono, sentí espacio. Daniel finalmente se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil entre nosotros. Se sentó frente a mí, no a mi lado, y apoyó los codos en la mesa. Tenía la mirada cansada, los ojos enrojecidos, el gesto de alguien que no entiende en qué momento perdió el control. Me dijo que nunca quiso humillarme, que todo se le había salido de las manos, que solo pensaba en quedar bien con la gente, en demostrar que podía organizar algo grande sin ayuda. Escuché sin interrumpir, sin corregirlo, sin justificarlo. Lo dejé hablar hasta que el silencio volvió a caer entre nosotros. Le pregunté en voz baja en qué momento pensó que yo podía sentarme en la cocina como si no fuera parte de la familia. No lo dije con rabia, lo dije con una tristeza tranquila. Bajó la mirada. Dijo que no lo pensó, que simplemente siguió adelante, que asumió que yo entendería como siempre. Esa frase me atravesó más que cualquier reproche. Como siempre. Le expliqué que entender no es lo mismo que aceptar, que ayudar no significa desaparecer, que ser madre no implica dejar de ser persona. Mis palabras salían despacio pero firmes. No necesitaba alzar la voz. Daniel me escuchaba con los labios apretados, respirando hondo, como si por primera vez se diera cuenta de algo que siempre estuvo frente a él. Me dijo que sentía vergüenza, que la gente estaba hablando que Lucía estaba triste. Le respondí que la vergüenza no mata, que la tristeza se acompaña, pero que la falta de respeto deja heridas que no siempre se cierran. No era un castigo, lo que había hecho era un límite. El silencio se hizo más largo. Afuera, a través de las puertas de cristal, se veía el estacionamiento casi vacío. La fiesta había terminado sin anuncio oficial, como se terminan las cosas importantes, sin aplausos ni despedidas claras. Daniel se pasó la mano por el rostro y suspiró. Me dijo que no sabía cómo arreglar lo que sentía que había fallado como hijo. Lo miré con atención. Ya no veía al niño que protegí durante años, ni al adulto arrogante que quiso impresionarse a sí mismo. Veía a un hombre perdido, enfrentado a las consecuencias de sus actos. Le dije que no todo se arregla en una noche, que algunas cosas necesitan tiempo y voluntad, no promesas apresuradas. Lucía volvió a acercarse. Nos miró a los dos insegura. Daniel intentó sonreírle, pero no le salió. Ella se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su brazo. Yo observé esa escena sin intervenir. No era mi papel salvarlos. Mi papel ahora era no estorbar ni cargar con lo que no me correspondía. Cuando el último invitado se fue y las luces del salón comenzaron a apagarse, sentí el cansancio caerme encima como una manta pesada. Me levanté despacio. Daniel se puso de pie también y me preguntó si me iría con ellos. Le dije que no, que prefería irme sola. No era un reproche, era una necesidad. Salí del salón sin mirar atrás. El aire de la noche me golpeó el rostro y respiré profundo. Caminé unos pasos hasta detener un taxi. Mientras esperaba, sentí una mezcla extraña de tristeza
y alivio, como cuando uno acepta una verdad que duele pero libera. Durante el trayecto miré la ciudad pasar otra vez por la ventana, igual que al llegar, pero yo ya no era la misma. Pensé en todo lo que había hecho por amor, en todo lo que había callado por miedo a quedarme sola. Entendí que el silencio no siempre protege, a veces solo alimenta el abuso disfrazado de costumbre. Llegué a mi casa y entré sin encender todas las luces. Me quité los zapatos, dejé el bolso sobre la mesa y me senté un momento en la cocina. Esa cocina que tantas veces fue mi refugio y que esa noche había sido usada como castigo. Sonreí con cansancio. Nadie me mandaba ahí ahora. Yo elegía estar. Me preparé un té, me senté en silencio y dejé que las emociones terminaran de acomodarse. Sabía que lo que venía no sería fácil. Daniel tendría que enfrentar preguntas, Lucía emociones nuevas y yo decisiones que había postergado durante años. Apagué la luz y caminé hacia mi habitación. Me recosté sin pensar en el mañana inmediato, sin hacer listas, sin planes, solo con la certeza de que algo se había roto, sí, pero también algo se había ordenado dentro de mí. Y mientras el sueño comenzaba a alcanzarme, supe que lo más difícil no había sido esa noche, sino todo lo que vendría después, cuando el ruido se apagara y las cuentas emocionales empezaran a cobrarse en silencio. Desperté antes de que sonara el despertador, con esa sensación rara de haber dormido poco, pero profundo, como si el cuerpo hubiera decidido descansar, aunque la mente siguiera trabajando. La casa estaba en silencio y por primera vez ese silencio no me pesó. Me levanté despacio, cuidando las rodillas, y caminé hasta la cocina con pasos tranquilos. Abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco de la mañana. El cielo estaba gris claro, de esos que prometen calor más tarde. Puse agua a hervir para el café y me senté un momento a la mesa. Observé las sillas vacías, la superficie limpia, el orden simple de las cosas. Pensé en la noche anterior sin repasarla, escena por escena ya no hacía falta. Lo que había pasado estaba dicho, hecho, asumido. Ahora venía otra parte, la que nadie aplaude, la de sostener las decisiones cuando ya no hay testigos. El teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré sin prisa antes de tomarlo. Era un mensaje de Daniel. Decía que necesitaba hablar conmigo, que estaba preocupado, que no había dormido. Leí el mensaje completo una sola vez y dejé el teléfono boca abajo. No respondí de inmediato. No por castigo, sino porque necesitaba tiempo para ordenar lo mío antes de cargar con lo suyo otra vez. Tomé el café y lo bebí despacio. Cada sorbo me devolvía algo de energía. Pensé en mis rutinas, en cómo durante años giraron alrededor de las necesidades de los demás. Hoy no tenía que correr a ningún lado. No había pendientes urgentes ni favores que resolver. Esa libertad tan sencilla me hizo sentir ligera y a la vez extraña, como si estuviera usando un vestido nuevo, que todavía no se ajusta del todo. Salí al patio y regué las plantas. Las hojas estaban secas, algunas flores marchitas. Las atendí sin apuro, cortando lo que ya no servía, limpiando la tierra. Mientras lo hacía, pensé en lo parecido que era eso a lo que estaba viviendo. No todo se salva, no todo florece al mismo tiempo, y eso también es parte del cuidado. Más tarde me arreglé para salir. No para ir a ver a nadie, sino para caminar un poco por el barrio. Me puse ropa cómoda, zapatos bajos, el bolso ligero. Al cerrar la puerta sentí algo que no sentía desde hacía años, la sensación de salir porque quiero, no porque debo. En la calle saludé a una vecina que me preguntó por la fiesta. Sonreí y dije que había sido intensa. No di detalles. No necesitaba justificarme ni explicar nada. Caminé despacio, observando los negocios, los rostros conocidos, la vida siguiendo su curso. Me sentí parte de todo sin tener que sostenerlo todo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez contesté. Daniel habló rápido, con la voz tensa. Me dijo que Lucía estaba triste, que preguntaba cosas que él no sabía qué decirle. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, respiré hondo y le dije que no tenía todas las respuestas, que él también tendría que aprender a decir no sé
que no todo se arregla protegiendo a los hijos de la realidad. Hubo un silencio incómodo. Luego me preguntó si estaba enojada. Le respondí con honestidad que no, que estaba cansada, que eso era distinto, que lo quería, pero que ya no iba a resolverle la vida como antes. No levantó la voz, no discutió. Solo dijo que entendía, aunque no sabía bien cómo manejarlo. Nos despedimos sin promesas. Guardé el teléfono y seguí caminando. Sentí un nudo en la garganta, no de culpa, sino de duelo. Duelo por la versión de mí, que siempre estaba disponible, que se olvidaba de sí misma, para que los demás no se incomodaran. Esa versión ya no estaba, y dolía dejarla ir. Regresé a casa al mediodía. Preparé algo sencillo de comer y me senté sola. Comí despacio, sin prisa, sin televisión. Pensé en lo que vendría, en conversaciones pendientes, en cambios necesarios. No sentí miedo. Sentí responsabilidad conmigo misma. Por la tarde me recosté un rato. Cerré los ojos sin dormir del todo. Escuché los sonidos de la casa, el tic del reloj, un perro ladrando a lo lejos. Me sentí presente, anclada, como si por fin estuviera ocupando mi propio espacio sin pedir permiso. Al caer la noche, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no lo tomé de inmediato. Miré la ventana, las luces encendiéndose en las casas vecinas, la vida siguiendo su ritmo. Sabía que lo que estaba empezando no era un conflicto pasajero, sino una etapa distinta, una en la que tendría que sostener mis límites incluso cuando doliera. Respiré hondo, tomé el teléfono y leí el mensaje. No lo respondí todavía. Me levanté, apagué la luz de la sala y caminé hacia mi habitación. Me acosté con la certeza tranquila de que por primera vez en mucho tiempo estaba viviendo mi propia vida, aunque eso implicara aprender a estar incómoda un rato más. Pasaron varios días antes de que volviera a sentarme a una mesa que no fuera la mía, y cuando lo hice, entendí que ya no era la misma mujer que se acomodaba en la esquina para no estorbar. Fue Daniel quien me llamó y me pidió que nos viéramos, no en su casa, no en la mía, sino en un café pequeño cerca del parque, un lugar neutral. Dijo él. Acepté sin entusiasmo, pero sin rechazo. Sabía que ese encuentro era parte del proceso, no una concesión. Llegué antes que él. Elegí una mesa junto a la ventana, no por la vista, sino porque me permitía ver la puerta. Me senté derecha, puse el bolso sobre mis piernas y pedí un café americano. Mientras esperaba, observé a la gente entrar y salir, parejas mayores, compartiendo pan dulce, mujeres solas, leyendo hombres, revisando el celular con gesto apurado. Me sentí extrañamente tranquila, como si por primera vez no estuviera representando un papel. Daniel llegó unos minutos después. Me saludó con un beso en la mejilla, torpe contenido. Se sentó frente a mí, no a mi lado. Ese detalle tan pequeño me habló más que cualquier disculpa. Pidió un café también y se quedó mirándome unos segundos como buscando por dónde empezar. Fue él quien habló primero. Me dijo que había pensado mucho en lo que pasó, que al principio se sintió atacado, avergonzado, pero que con los días empezó a ver cosas que antes no veía. Dijo que siempre asumió que yo estaría ahí, que aguantaría, que entendería. Lo dijo sin orgullo, casi con vergüenza. Yo escuché sin interrumpir, con las manos alrededor de la taza caliente. Le respondí que durante años me senté en mesas donde no cabía del todo, no solo en fiestas, también en conversaciones, en decisiones familiares, en su propia vida. Le dije que aprendía que hacerme pequeña para que los demás se sintieran cómodos y que eso no es amor, es costumbre. Daniel bajó la mirada. No discutió. Hablamos de Lucía. Me contó que había estado más callada, más observadora, que preguntó por mí varias veces. Le dije que no la culpara, que los niños sienten cuando algo se rompe, aunque nadie lo diga en voz alta. Que quizás, sin querer, ella estaba aprendiendo algo importante, que el respeto empieza en casa. El café se enfrió mientras hablábamos. Hubo silencios largos, pero no incómodos. Eran silencios nuevos, llenos de cosas que por fin tenían espacio para decirse. Daniel me preguntó qué esperaba ahora, qué quería.
Esa pregunta me tomó por sorpresa. Durante años nadie me había preguntado eso con verdadera intención de escuchar. Pensé un momento antes de responder. Le dije que no esperaba grandes gestos ni disculpas públicas, que no necesitaba volver a ser el centro de nada. Lo único que quería era no volver a ser relegada, no volver a sentarme donde me mandaran por costumbre. Quería ser invitada de verdad, o no estar pero nunca más invisible. Asintió despacio. Me dijo que no sabía si podría hacerlo perfecto, pero que iba a intentarlo. No le prometí nada a cambio. Le dije que el intento se nota más en los hechos que en las palabras. Pagó la cuenta sin discutir y nos levantamos. Al despedirnos no hubo abrazos largos ni frases dramáticas, solo un hasta luego sincero. Caminé de regreso a casa con una sensación distinta en el pecho. No era alivio completo, ni felicidad, era algo más sobrio, más real. Había recuperado mi lugar no en su mesa, sino en la mía. Esa era la diferencia. Esa noche cené sola otra vez, pero no sentí vacío. Puse la mesa para una persona y me senté en el centro sin prisa. Pensé en todas las mujeres que como yo aprendieron a acomodarse donde las ponían. Pensé en lo difícil que es moverse después de tantos años quieta. Antes de dormir acomodé la mesa, lavé mi taza y apagué la luz. Me quedé un momento en la oscuridad respirando. Sabía que no todo estaba resuelto, que habría tropiezos, silencios incómodos, quizá retrocesos. Pero también sabía algo que antes no tenía claro. Mi lugar ya no dependía de nadie más. Y con esa certeza tranquila, dejé que la noche avanzara sabiendo que el siguiente paso no sería fácil, pero sí necesario. No fue un cambio inmediato ni limpio. Fue más bien como cuando una casa vieja empieza a crujir después de que alguien mueve un mueble pesado que llevaba años en el mismo lugar. Los días siguientes al café con Daniel transcurrieron con una calma extraña, una calma que no era paz completa, pero tampoco tormenta. Era un terreno nuevo que estaba aprendiendo a pisar. Empecé a notar cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas. El teléfono sonaba menos y cuando sonaba ya no saltaba de inmediato para contestar. A veces lo dejaba vibrar un momento no por desinterés, sino para preguntarme primero si tenía ganas de hablar. Esa simple pausa cambió algo dentro de mí. Me di cuenta de cuántas veces había vivido reaccionando, nunca eligiendo. Lucía vino a visitarme una tarde. Llegó sin aviso como solía hacerlo antes, pero esta vez tocó la puerta y esperó. Ese gesto tan sencillo me conmovió más de lo que quise admitir. Le abrí y la abracé. Se quedó parada en la entrada, mirando la casa como si la viera distinta. Tal vez yo también estaba distinta. Se sentó a la mesa de la cocina y me preguntó si podía ayudarme a preparar algo de comer. Asentí sin decir mucho. Cocinamos juntas en silencio, cortando verduras, calentando tortillas. No hubo preguntas incómodas ni explicaciones forzadas. Solo esa compañía tranquila que no exige nada. Mientras comíamos, me miró y me dijo que la fiesta había sido rara, que nunca había visto a su papá, así que le dio miedo. Le dije que a veces los adultos también se equivocan y que eso no significa que no la quieran. Asintió despacio. No necesitaba más. Los niños entienden más de lo que creemos cuando no los llenamos de palabras. Esa noche cuando se fue me quedé pensando en lo que estaba aprendiendo ella, no por lo que yo le decía, sino por lo que veía. Aprendía que una mujer puede levantarse de la mesa, que puede decir hasta aquí, que puede seguir queriendo sin seguir permitiendo. Daniel volvió a llamar unos días después. Esta vez no era una llamada urgente ni cargada de culpa. Me preguntó cómo estaba sin añadir nada más. Le respondí que bien, que ocupada con mis cosas. Hubo un silencio breve y luego me dijo que se alegraba. No pidió nada. Colgamos así sin drama. Ese pequeño cambio me confirmó que algo se estaba moviendo. Empecé a salir más. No a lugares especiales, sino a donde siempre había ido, pero con otra mirada. Al mercado, a caminar al parque, a sentarme en una banca a observar a la gente. Me descubrí disfrutando de mi propia compañía, algo que había olvidado hacer. Durante años
Me definí por lo que hacía por los demás. Ahora estaba aprendiendo a definirme por cómo me sentía conmigo. Una tarde me encontré con una conocida en la calle. Me preguntó por la fiesta, por el escándalo, por lo que se decía. Sonreí y cambié de tema. No tenía ganas de ser noticia ni de defenderme. Mi alequistoria ya no necesitaba aprobación externa. Eso también era nuevo. En casa empecé a mover cosas. Cambié la mesa de lugar, tiré papeles viejos, regalé ropa que ya no usaba. Cada objeto que se iba era una forma de decirme que el espacio también se limpia por dentro. No todo lo viejo es malo, pero no todo merece quedarse. Hubo días difíciles. Días en los que la culpa aparecía sin aviso, recordándome la voz de madre que dice aguanta un poco más. En esos momentos me sentaba, respiraba y me repetía que poner límites no es abandono, que cuidar de mí no es traicionar a nadie. Daniel me invitó a comer un domingo. Dudé antes de aceptar. No por miedo, sino por honestidad. Me pregunté si quería ir o si solo sentía que debía hacerlo. Al final acepté con la condición de irme cuando lo necesitara. Me dijo que estaba bien. La comida fue sencilla, nada de grandes discursos. Lucía me sonrió al verme llegar. Daniel estaba más callado de lo habitual, atento. Me senté donde había lugar, no donde me señalaron. Nadie dijo nada. Eso también era una señal. Cuando me fui, me despedí con un beso y me fui sin mirar atrás. Caminé hacia mi casa con paso tranquilo. No sentí victoria ni derrota. Sentí algo más valioso: coherencia. Esa noche, al sentarme sola en mi sala, entendí que no todo cambio viene con aplausos. Algunos llegan en silencio, se instalan despacio y piden constancia. No sabía qué más vendría, ni si todos los vínculos resistirían esta nueva forma mía de estar en el mundo. Lo único que sabía era que ya no podía volver a ser la misma. Y mientras apagaba la luz y me preparaba para dormir, acepté que lo que estaba construyendo no era cómodo, pero sí verdadero, y que ese camino apenas empezaba a mostrarme su siguiente curva. El verdadero ajuste llegó sin aviso, no con gritos ni reproches, sino con papeles y números sobre la mesa. Una mañana recibí una llamada del banco para confirmar un movimiento que yo misma había programado semanas antes, cuando todavía me temblaban las manos, pero no la decisión. Colgué el teléfono y me quedé sentada un momento mirando el mantel claro, escuchando el silencio de la casa. Era hora de enfrentar lo que siempre había sostenido desde las sombras. Durante años pagué cosas sin preguntar, sin exigir claridad, confiando en que el amor bastaba para justificarlo todo. La hipoteca de la casa de Daniel, los seguros, las tarjetas que usaban como si fueran extensión de sus manos. Nunca lo vi como control, lo vi como apoyo. Ahora entendía que esa línea se había desdibujado demasiado. Le pedí a Daniel que viniera a hablar esta vez a mi casa. Aceptó sin discutir. Llegó por la tarde con ese gesto serio que solo tenía cuando intuía que la conversación no sería fácil. Nos sentamos frente a frente en la mesa, donde tantas veces comimos sin hablar de lo importante. Le dije con calma que iba a cambiar algunas cosas, que ya no cubriría gastos que no entendía, ni autorizaría decisiones que no pasaran por una conversación clara. Le expliqué que no era un castigo ni una venganza, que era una reorganización necesaria. Mientras hablaba sentía el pulso firme. No estaba improvisando. Daniel se tensó. Me preguntó si dudaba de él, si no confiaba. Le respondí que la confianza no se mide en silencio, sino en acuerdos, que durante años callé para no incomodar y que eso nos había hecho daño a los dos. Bajó la mirada. Me dijo que se sentía expuesto, que no esperaba eso de mí. Le respondí que yo tampoco esperaba muchas cosas de él y que aún así aquí estábamos. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pesado pero honesto. Le expliqué qué pagos dejaría de hacer, cuáles sí seguiría cubriendo por un tiempo bajo condiciones claras. No levanté la voz, no me justifiqué. Le hablé como a un adulto, no como a un hijo pequeño. Lucía escuchaba desde la sala. No se acercó, pero sabía que estaba ahí. Esa presencia invisible me recordó que cada palabra
tenía un eco más grande del que parecía. Daniel finalmente asintió. No estaba de acuerdo con todo, pero entendía que algo había cambiado y que no podía empujarlo de vuelta a su lugar anterior. Cuando se fue me sentí agotada. No fue una conversación heroica ni liberadora, fue dura e incómoda. Me quedé sola en la cocina con una sensación agria en la boca. Dudé. Me pregunté si había ido demasiado lejos y no estaba siendo injusta. Esa duda vieja volvió a tocar la puerta. Me levanté, abrí el cajón donde guardo mis documentos y saqué una carpeta. Ahí estaban mis papeles, mis decisiones, mi historia. Los revisé despacio, recordándome que nada de esto era improvisado, que había pensado en cada paso, que nadie me había obligado. Cerré la carpeta y respiré hondo. Esa noche dormí mal. Soñé con mesas largas y sillas vacías, con voces que llamaban mi nombre desde lejos. Al despertar, sentí el cansancio en el cuerpo, pero también una certeza tranquila. No había marcha atrás y tampoco la necesitaba. Los días siguientes fueron tensos. Daniel llamó menos. Cuando lo hacía, su tono era distinto, más cuidadoso. Lucía seguía viniendo, ayudándome en la cocina, preguntándome cosas pequeñas. Con ella, todo era más simple. No necesitaba explicaciones, solo coherencia. Un sábado por la mañana, mientras tomábamos café, me preguntó si yo siempre había sido así de fuerte. Sonreí. Le dije que no, que aprendí tarde, pero que aprendí. Asintió como si guardara esa frase para después. Esa pregunta me acompañó el resto del día. Pensé en la palabra fuerte y en cómo muchas veces se confunde con dura o distante. Yo no me sentía dura, me sentía presente. Por primera vez en mucho tiempo no estaba reaccionando, estaba eligiendo. Hubo comentarios, familiares lejanos que llamaron para preguntar qué estaba pasando, conocidos que insinuaron que me estaba volviendo egoísta. Escuché sin engancharme. Aprendí que no todas las opiniones merecen respuesta. Una tarde, al revisar mis cuentas, sentí algo parecido al alivio. No porque sobrara dinero, sino porque todo estaba claro. La claridad también descansa. Daniel volvió a visitarme semanas después. No traía reproches, traía preguntas prácticas. ¿Cómo haríamos con esto? ¿Qué esperaba de aquello? Hablamos sin levantar la voz. No fue cálido, pero fue respetuoso. Ese respeto era nuevo y valioso. Cuando se fue me quedé mirando la puerta cerrarse. No sentí triunfo. Sentí responsabilidad. Sabía que sostener ese cambio sería más difícil que iniciarlo, que habría momentos de culpa, de tentación por volver a lo conocido. Me senté en el sillón, cerré los ojos y me permití sentir el cansancio. No el cansancio de servir, sino el de construir algo distinto. Sabía que el siguiente paso no sería más suave, que aún faltaba enfrentar lo más delicado, lo que no se resuelve con números ni acuerdos. Abrí los ojos y miré alrededor. Mi casa, mi espacio, mis decisiones. Lo que estaba en juego ya no era una fiesta ni una mesa, era la forma en que iba a vivir el resto de mis años. Y esa elección, aunque pesada, ya no me daba miedo. La parte más difícil no fue decir no, sino aprender a sostenerlo cuando nadie aplaude. Los días posteriores a la conversación con Daniel se sintieron densos, como si el aire estuviera cargado de algo que todavía no terminaba de asentarse. No había discusiones abiertas, pero sí silencios largos, pausas incómodas, mensajes breves que antes habrían venido acompañados de explicaciones y ahora no. Empecé a notar cómo mi cuerpo reaccionaba a esa tensión nueva. Me dolían los hombros, el estómago se cerraba sin razón aparente, el sueño se volvía ligero. No era arrepentimiento, era adaptación. Durante años mi sistema aprendió a estar alerta para resolver problemas ajenos. Ahora estaba aprendiendo otra cosa, a tolerar que no todo se resuelva de inmediato, a dejar que cada quien cargue con lo suyo. Lucía seguía viniendo con frecuencia. Con ella no había silencios incómodos. Me hablaba de la escuela, de sus amigas, de cosas pequeñas. A veces se quedaba mirando alrededor,
como si comparara este espacio tranquilo con el ruido que había quedado en su casa. Un día me preguntó si podía quedarse a dormir. Dudé solo un segundo antes de decir que sí. Esa noche preparamos algo sencillo para cenar. Comimos juntas y luego se metió a bañar. Mientras escuchaba el agua correr, pensé en lo diferente que era esta cercanía, sin exigencias, sin culpas. Cuando salió, se sentó en la cama conmigo y me preguntó si yo estaba bien. Esa pregunta tan directa me desarmó un poco. Le dije que sí, que estaba aprendiendo a estarlo. No quise decir más. Ella asintió y apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así un rato en silencio. Pensé que quizá eso era lo que siempre había querido, proteger ese espacio seguro, y que para hacerlo había tenido que aprender a protegerme primero. Al día siguiente Daniel vino por ella. No se quedó mucho tiempo. Me agradeció con un gesto serio y se fue. No hubo reproches, tampoco afecto exagerado. Era una relación en reconstrucción, y eso se notaba en cada detalle. Una semana después, recibí una llamada de una hermana mía. Me dijo que había escuchado cosas que algunos pensaban que me había pasado de dura, que al final los hijos son hijos. La escuché con paciencia. Cuando terminó le dije que entendía su punto, pero que yo ya había hecho suficientes sacrificios sin reconocimiento. No discutió. Cambió de tema. Colgamos. Esa conversación me dejó pensativa. Durante años confundí dureza con frialdad y firmeza con egoísmo. Ahora entendía que poner límites no me hacía menos madre, me hacía una mujer con dignidad. Esa claridad no llegó de golpe, llegó como llegan las verdades importantes, despacio y después de mucho desgaste. Empecé a escribir. No cartas ni reclamos, solo pensamientos sueltos en un cuaderno viejo. Escribía lo que sentía, lo que recordaba, lo que ya no quería repetir. Me ayudaba a ordenar la mente. A veces releía lo escrito y me sorprendía de mí misma, de lo que había callado tanto tiempo. Daniel volvió a llamarme una tarde. Su voz sonaba distinta, menos tensa. Me dijo que había hablado con Lucía, que estaban intentando reorganizarse, que no era fácil. No pidió ayuda, solo compartió. Le dije que me alegraba que lo intentaran. Colgamos sin promesas. Esa noche, mientras lavaba los platos, me di cuenta de algo que me conmovió. Ya no esperaba que él cambiara para sentirme en paz. Si cambiaba bien. Si no, yo ya no estaba dispuesta a volver atrás. Esa independencia emocional era nueva y poderosa. Un domingo decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Tomé un autobús y fui al centro de la ciudad a caminar sin rumbo fijo. Entré a una librería pequeña, compré un libro que no tenía nada que ver con nadie más que conmigo. Me senté en una banca a leer unos minutos. Me sentí parte del mundo, no como soporte invisible, sino como persona. Al regresar a casa, encontré un mensaje de Daniel. Decía que estaba cansado, que se sentía solo, que no sabía si estaba haciendo lo correcto. Leí el mensaje varias veces. Sentí el impulso de llamarlo, de tranquilizarlo, de decirle que todo estaría bien. Ese impulso viejo seguía ahí. Respiré hondo y respondí con cuidado. Le dije que el cansancio también es parte del proceso, que sentirse solo a veces es necesario para entenderse, que confiaba en que encontraría su camino. No ofrecí soluciones. No me disculpé. Apagué el teléfono. Esa noche dormí mejor. Me desperté con la sensación de haber hecho algo correcto, aunque incómodo. Entendí que no se trata de endurecer el corazón, sino de no traicionarlo. Los días siguieron su curso. Algunas cosas mejoraron, otras no. Hubo momentos de duda, de nostalgia, de ganas de volver a lo conocido. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba la noche de la fiesta, la sensación de ser enviada a la cocina, y cómo algo dentro de mí se había negado a seguir aceptándolo. No sentía rencor, sentía determinación. Sabía que el conflicto más grande ya no era con Daniel, sino conmigo, con mi tendencia a ceder, por miedo a perder. Ese miedo seguía apareciendo, pero ya no mandaba. Una tarde, mientras preparaba café, pensé en lo que vendría, en conversaciones pendientes, en decisiones aún más difíciles. Sabía que no todo estaba resuelto y que aún quedaba una confrontación silenciosa más profunda
con la idea que yo misma tenía de mi papel en la familia. Me senté a la mesa con la taza caliente entre las manos y miré alrededor. Mi casa seguía igual, pero yo no. Y aunque el camino por delante no se veía sencillo, algo dentro de mí estaba listo para dar el siguiente paso, sin volver a esconderse, sin volver a sentarse donde ya no cabía. El silencio empezó a tener peso propio, no como castigo, sino como consecuencia. Las mañanas se volvieron más lentas, más claras, sin llamadas urgentes ni mensajes pidiendo favores. Me despertaba temprano por costumbre, pero ya no con esa prisa interior que me empujaba a resolver la vida de los demás antes de atender la mía. Preparaba café, abría la ventana y dejaba que el día entrara sin exigirle nada. Empecé a notar ausencias que antes pasaban desapercibidas porque yo las llenaba. El bote de basura se llenaba más rápido en casa de Daniel, los uniformes de Lucía no aparecían mágicamente limpios, las comidas ya no estaban listas sin esfuerzo. Nadie se quejaba en voz alta, pero el desorden hablaba. Yo lo sabía porque durante años fui la que evitó ese desorden para que nadie se incomodara. Una tarde Daniel me llamó para preguntarme algo simple, cómo se hacía cierto trámite que siempre hice yo. Se lo expliqué con calma, paso a paso, sin ofrecerme a hacerlo por él. Hubo una pausa incómoda al final de la llamada. Me dio las gracias y colgó. Sentí una punzada breve de culpa, esa vieja conocida, pero no la seguí. La dejé pasar como se deja pasar una nube. Mi vida empezó a llenarse de espacios nuevos. No grandes eventos, solo momentos que antes no existían. Leer sin mirar el reloj, caminar sin destino, sentarme a pensar sin sentir que perdía el tiempo. Empecé a escuchar mi propio cansancio y también mis ganas. Descubrí que no siempre coincidían y que estaba bien elegir. Lucía seguía visitándome. A veces venía con la mochila y se quedaba a hacer tarea mientras yo cocinaba. Otras veces solo se sentaba a platicar de cosas pequeñas. Noté que me observaba con atención como si estuviera aprendiendo algo sin que nadie se lo enseñara directamente. Yo no le daba discursos, vivía, eso bastaba. Un día me preguntó si antes yo siempre hacía todo por su papá. Sonreí con tristeza y le dije que sí, que creí que eso era amar. Me preguntó si ahora ya no lo amaba. Le respondí que sí, que el amor no se acaba cuando uno se cuida. Asintió despacio, guardando esa idea como quien guarda algo importante para después. Daniel apareció una noche sin avisar. Tocó la puerta con cuidado como si no supiera si tenía derecho a entrar. Lo invité a pasar. Se sentó en la sala mirando alrededor como si el espacio le resultara distinto. Me dijo que las cosas estaban siendo más difíciles de lo que imaginaba, que no sabía cuánto de eso era culpa suya y cuánto simple costumbre mal aprendida. Lo escuché sin interrumpir. No tomé partido, no defendí ni ataqué. Cuando terminó le dije que todos aprendemos tarde algunas cosas y que lo importante no es evitar el error, sino qué se hace después. No le ofrecí soluciones, no le prometí ayuda, solo presencia. Se quedó un rato en silencio y luego se fue. Esa noche pensé en todo lo que había cambiado sin que hubiera grandes declaraciones. El cambio no siempre llega con ruido. A veces llega como una marea que se retira y deja al descubierto lo que siempre estuvo ahí. Los comentarios seguían llegando de vez en cuando. Alguna vecina insinuando que ya no me dejaba ver tanto un familiar, preguntando si todo estaba bien entre Daniel y yo. Respondía con frases cortas sin justificarme. Aprendí que explicar demasiado es otra forma de pedir permiso. Empecé a sentir algo que no esperaba, una especie de paz incompleta pero honesta. No era felicidad constante, era coherencia. Y esa coherencia se notaba incluso en mi cuerpo. Dormía mejor, respiraba más profundo, mis dolores se volvían manejables. El cuerpo también agradece cuando uno deja de traicionarse. Un sábado por la mañana decidí reorganizar la casa. No por limpieza, sino por necesidad. Moví muebles, doné cosas, dejé ir objetos que guardé por años, solo porque alguien más los necesitaba. Cada cosa que salía era un recordatorio de que el espacio también se respeta,
Daniel me llamó esa tarde. No para pedir, sino para contarme que estaba considerando cambios en su trabajo, que se sentía presionado, que quizá había vivido demasiado tiempo en automático. Escuché con atención. Le dije que confiar en sí mismo también implicaba equivocarse. No buscó consuelo. Agradeció la escucha. Hubo un momento en que sentí nostalgia, no por el pasado reciente, sino por la idea de familia que creí tener, donde todos estaban bien porque yo lo estaba mal. Lloré esa noche sola, sin drama. Lloré por la mujer que fui y por la que estaba aprendiendo a ser. Las dos merecían respeto. Al día siguiente desperté ligera. Preparé desayuno para mí y me senté a la mesa sin prisa. Pensé en todo lo que ya no hacía, en todo lo que había dejado de cargar. Me di cuenta de que nadie me había quitado nada. Yo había soltado. Lucía vino más tarde. Me contó que en su casa las cosas estaban distintas, que su papá estaba más callado, que su mamá parecía cansada. Me preguntó si eso era malo. Le dije que no siempre, que a veces el silencio es donde empiezan los cambios de verdad. Se quedó pensativa. Cuando se fue me senté otra vez en la sala. Miré alrededor. Mi casa seguía siendo la misma, pero ya no me apretaba. Me sentí en mi lugar, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba esperando que otros definieran mi valor. Sabía que el final de esta historia no sería una reconciliación perfecta, ni un corte definitivo. Sería algo más real, más humano. Un equilibrio nuevo, frágil, que habría que cuidar con atención. Me recosté un rato y cerré los ojos. Pensé en el camino recorrido desde aquella noche en la fiesta, en la cocina, en la mesa, en el silencio. Todo había tenido sentido, incluso el dolor. No sabía exactamente cómo sería el mañana, pero por primera vez no sentí miedo de averiguarlo. Respiré hondo y dejé que el silencio siguiera haciendo su trabajo, cobrando lo que debía, acomodando lo que había quedado fuera de lugar. Yo ya había hecho mi parte. Ahora tocaba vivir lo que venía, sin esconderme, sin retroceder, con la certeza tranquila de haber recuperado algo esencial. La mañana llegó sin prisa, como si el día supiera que ya no tenía que empujarme. Abrí los ojos antes de que sonara cualquier ruido y me quedé un momento mirando el techo, escuchando mi respiración. No había nudo en el pecho ni urgencia en las manos. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina. La luz entraba suave por la ventana y por primera vez en mucho tiempo no sentí que la casa me pidiera nada. Puse agua a hervir y acomodé la mesa con calma. No para alguien más, para mí. Elegí la taza, que me gusta, la que siempre guardaba para visitas. Me senté en el centro de la mesa sin pensar en si estorbaba o no. Ese gesto sencillo tenía más peso del que parecía. Era una costumbre nueva, pero se sentía correcta. Mientras tomaba el café, pensé en todo lo que había cambiado sin hacer ruido. No hubo disculpas grandes ni promesas solemnes. Hubo silencios, decisiones incómodas, pasos lentos. Y aún así, aquí estaba sintiéndome completa de una forma que no conocía. Daniel no llamó ese día. Tampoco lo esperaba. Aprendí que la ausencia de ruido no siempre es distancia, a veces es respeto. Lucía vendría por la tarde, me lo había dicho el día anterior. Me gustaba saberlo sin sentir que tenía que preparar algo especial. No necesitaba demostrar nada. Salí al patio y me senté un rato al sol. Las plantas estaban creciendo, algunas torcidas, otras fuertes. Las regué con cuidado. Pensé en cómo había pasado años intentando enderezar todo, incluso lo que no me correspondía. Ahora solo cuidaba lo que estaba a mi alcance. Al mediodía fui al mercado. Caminé entre los puestos, saludé a la gente de siempre. Nadie me apuraba. Compré lo que me antojó, no lo que debía. Ese pequeño acto de elección me hizo sonreír. Volví a casa con paso tranquilo. Lucía llegó más tarde con una mochila ligera y una sonrisa tímida. Me abrazó fuerte sin decir nada. Nos sentamos juntas en la sala. Me contó de la escuela, de una amiga que estaba enojada con otra, de cosas que parecían simples pero no lo eran.
La escuché sin corregir, sin aconsejar de más. Aprendí que escuchar también es una forma de respeto. Me miró y me preguntó si estaba contenta. La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé un momento antes de responder. Le dije que sí, que estaba en paz. No sabía si entendía la diferencia, pero asintió, como si algo en ella la reconociera. Cocinamos juntas. No como un deber, sino como un momento compartido. Se sentó a la mesa y comió con ganas. La observé sin nostalgia. No quería que ella me viera como sacrificio, sino como ejemplo de alguien que se cuida. Daniel pasó por ella más tarde. Se quedó en la puerta unos segundos. Me saludó con un beso breve y me dio las gracias. No por algo específico, sino por todo. Lo sentí sincero. No hablamos más. No hacía falta. Cuando se fueron, la casa volvió a quedarse en silencio. No era un silencio vacío, era un espacio ganado. Me senté otra vez a la mesa y pensé en la noche de la fiesta en la cocina, en la vergüenza, en el dolor. Todo eso parecía lejano, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no me definía. Pensé en todas las mujeres que crecieron creyendo que su lugar siempre estaba donde las pusieran, en las que aprendieron a sonreír mientras se hacían pequeñas, en las que confundieron amor con aguante. Pensé en mí, en cuántos años tardé en levantarme de esa mesa invisible. No me sentía vengativa ni orgullosa, me sentía clara. Esa claridad no gritaba, no exigía aplausos, simplemente estaba. Esa noche cené ligero y me senté un rato en la sala. Encendí una lámpara y abrí el libro que había comprado días atrás. Leí sin prisa, deteniéndome cuando algo me tocaba. Me di cuenta de que ya no leía para aprender a servir mejor a otros, sino para entenderme. Antes de dormir lavé mi taza y acomodé la cocina. Apagué las luces y caminé hacia mi habitación. Me miré en el espejo un segundo. Vi a una mujer con arrugas, con historia, con decisiones difíciles en la espalda. No vi culpa. Vi dignidad. Me recosté y cerré los ojos. Pensé en el futuro sin hacer planes grandes. Sabía que habría días buenos y otros no tanto. Sabía que algunas heridas tardan en cerrar. Pero también sabía algo que antes no tenía claro. Mi lugar no depende de que alguien me lo conceda. Mi lugar se construye cada día con decisiones pequeñas y firmes. Con la capacidad de decir sí cuando quiero y no cuando es necesario. Con la valentía de sentarme donde me corresponde. Y si alguna vez alguien intenta mandarme de nuevo a un rincón, sé que puedo levantarme sin hacer ruido, caminar con calma y volver a poner mi silla en la mesa que yo elija. Porque después de tantos años entendí que nunca fue tarde para regresar a mí. Y esa es una verdad que merece ser compartida no como consejo, sino como compañía para todas las mujeres que alguna vez creyeron que tenían que desaparecer para que otros brillaran. Apagué la luz con esa certeza tranquila. El día había terminado, pero algo en mí apenas comenzaba a vivir de verdad. Descargo de responsabilidad, disclaimer. Este video ha sido creado únicamente con fines informativos, educativos y de entretenimiento. Aunque nos esforzamos por garantizar que la información presentada sea reflexiva y bien investigada, el contenido se basa en fuentes públicas que incluyen, entre otros artículos, comentarios en redes sociales, foros públicos, análisis editoriales y testimonios generados por usuarios. No garantizamos la exactitud absoluta, ni pretendemos ofrecer información oficial definitiva o exhaustiva. Este video no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo y se recomienda encarecidamente a los espectadores que verifiquen los hechos por sí mismos y consulten fuentes fiables al formarse una opinión o tomar decisiones. Este contenido no tiene la intención de desacreditar, difamar o dañar a ninguna persona, grupo, entidad o nación. Por el contrario, su objetivo es presentar diversas perspectivas, crear conciencia y fomentar un diálogo respetuoso y una reflexión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Te invitamos a abordar todo el contenido con pensamiento crítico y mente abierta. Gracias por ver nuestros videos y por ser una parte valiosa de nuestra comunidad. El equipo de Plato Frío